Segunda mitad del programa, tal cual lo decíamos cuando cerrábamos el bloque anterior, y por si no lo escuchó, con mucho gusto recibimos a un amigo de la casa, el profesor Daniel Guida, economista. Bienvenido, Daniel, gustazo, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. ¿Y cómo andan sus cosas? ¿Bien, Daniel? Bien, muy bien. En la lucha, ¿vio que se dice? Por supuesto. Los meteorólogos han dicho que la corriente del Niño, que va a llover, no es para tomar la broma porque hubo localidades cercanas que la pasaron muy mal, en este caso que no se tome así, y todos estábamos esperando que llueva. Es más, hasta hace unas horas atrás, cuando venía la tormenta, bueno, esta es la tan anunciada. Por otro lado, uno pone otros momentos, sobre todo a la noche, los canales. En general cualquiera hace referencia a distintos economistas que dan vuelta por todos ellos en paneles como columnistas o como invitados especiales, haciendo referencia a dos temas, y los dos temas por lo cual en principio lo hemos invitado a Daniel. La herencia, el fantasma de la herencia. No sabemos dónde está la herencia, bueno, pero todos hacen referencia a la herencia. Y todos, en general, a que en algún momento se va a tener que devaluar. ¿Por qué esto? Por aquello. No estoy en condiciones de explicarlo, pero más o menos escuchamos lo mismo, Daniel. Sí, efectivamente, depende de quién lo exprese, digamos. Hay una realidad, son dos temas importantes lo que usted plantea. Por un lado, la llamada herencia, ¿no es cierto? En esto creo que los argentinos tenemos que ser bastante justos, independientemente de la posición política que se adopte, de darnos cuenta que el actual gobierno o el actual proyecto político que comienza con el doctor Kirchner va a entregar un país como gobierno que recibió en condiciones extremadamente graves, ¿no es cierto? Es decir, va a entregar un país mejor de lo que recibió, ¿no? En ese sentido, esto creo que tenemos que ser justos, ni hablar de enunciar los indicadores económicos y sociales que había al comienzo de este periodo, de estos años de gobierno constitucional. Ahora bien, no es menos cierto que también hay un montón de cosas, un sinnúmero de situaciones que evidentemente habrá que corregir desde el punto de vista de que es una herencia que, como toda herencia, trae un poco de todo. Uno no la puede recibir a ciegas o sin beneficio de inventario, como dicen por allí los contadores, en el sentido que uno recibe un país, el próximo gobierno, evidentemente, cualquiera sea, un país que tiene, vuelvo a insistir, un conjunto de indicadores muy favorables, muy positivos en el sentido de lo que el gobierno deja, y sobre esa base habrá que pensar en una construcción o la continuidad de una construcción que allí sí dependerá de quién es el futuro presidente y el futuro proyecto que venga. En esa herencia, como decíamos, hay diferentes aspectos y por supuesto no están solo los aspectos económicos, obviamente, ¿no es cierto? Hoy uno, por supuesto, en la comunicación política, en los medios masivos y demás, transmiten un abanico de situaciones que no son solo lo económico. Uno piensa, bueno... Con el ingrediente de la campaña también. Exactamente, en el medio de una campaña electoral. Pero bueno, allí uno puede hacer un análisis más pormenorizado de lo que incluiría esta herencia. Vuelvo a insistir, al menos en términos de lo económico, de la economía. Y bueno, hay algunos puntos, como usted menciona, que efectivamente, para darle continuidad a un proceso de crecimiento, de inclusión social, de recuperación de la soberanía, en un montón de actitudes y de acciones que el gobierno ha venido teniendo y demás, va a haber que consolidarla y a su vez mejorarlo. Es decir, cuando uno dice mejorarlo, me refiero a que de pronto podemos estar bien en relación con lo que fue la crisis del 2001, pero no es menos cierto que también podemos pensar en estar mejor. Es decir, esto no quiere decir qué mal que estamos, qué mal que se hizo, sino es un poco como una familia. Usted ha visto una familia cuando se va desarrollando acciones de los padres, de los hijos, y hay un crecimiento del ingreso, una distribución mejor. Estamos en esa cantidad de años, Daniel, donde ya empieza a jugar, y lo escucho mucho, y más allá de la campaña, que va a seguir siendo, al menos por estos días, también sistemáticamente recurrir a algo que aconteció
hace una década y media, es como que se agota. Obviamente. Bueno, está bien. Obviamente. No te puedo pasar perdiendo 25 años. Por supuesto. Y eso, por eso es bueno, por eso yo hablaba de la herencia, para que entienda la audiencia de qué se trata. Entonces, hoy no podemos hablar de cómo era el 2001. El 2001 ya está superado, está pasado. No hay que olvidarse, obviamente, porque pasó. Exactamente. Y no hay que olvidarse en términos de la macroeconomía, por ejemplo, porque algunas de esas variables son las que pueden llegar a servir de base positiva para el futuro, y otras que quedan son negativas, ¿no? Usted mencionó muy bien recién, una o dos por lo menos al pasar, dijo la devaluación o lo que va aparejado mucho con esto, que es la inflación. Bueno, allí usted tiene dos variables importantes de la macroeconomía, como son la inflación, que es el índice general de precios que se mide en una economía, que evidentemente no es una linda herencia que reciba nadie. Usted fue muy crítico siempre de eso, bueno, Daniel. Mi posición ha sido clara en esto. Y he sido crítico en el sentido de que tal vez no se puede tirar la basura debajo de la alfombra, ¿no es cierto?, en términos de economía. Sí. Y tal vez hay que poner en evidencia, no solo a través de los indicadores, que en ese sentido el gobierno creo que está tratando de hacer bien los deberes con el acuerdo con el fondo y demás, pero la población y todos nosotros, y los economistas, y los empresarios, y el propio gobierno, deben saber reconocer una variable como esta, una situación como esta, que es un indicador de algo, porque siempre decimos, la inflación no es una situación estanca, sino que es dinámica, y es como la fiebre, es el termómetro que mide la fiebre. Sí, sí. Si uno tiene fiebre, no le puede echar la culpa a la fiebre. Sí. Hay que ver por qué viene la fiebre. Si uno va al médico y dice, che, tengo un montón de fiebre... Pero acá en Argentina y hasta tenemos problemas con el termómetro. Bueno, ahí está el problema. El problema es que no sirve tirar el termómetro porque te mueres, y hay que tener un buen termómetro, porque si el termómetro vos tenés 42 y te indica 37, te mueres irremisiblemente. Claro. Porque seguramente hay un proceso de fondo que trae la enfermedad. Esto es parecido, yo creo que esto se entiende, ¿no? Así que esto es una herencia difícil que va a haber que resolver, que para no... a mí me hace daño incluso moralmente la demagogia barata, y lo digo con absoluta autoridad moral, de algunos, incluso a veces economistas, dirigentes, que le parece que el problema de la inflación en la Argentina tiene una o dos variables y se arregla en un año, ¿no es cierto? O promesas de terminación de la inflación en corto plazo, o promesas de tipo de cambio libre y falta de cepo, como diríamos, o mercado de cambio libre. Son promesas muy demagógicas. ¿En qué sentido? Porque desde el punto de vista de la realidad económica, cualquier economista serio hoy se da cuenta que son variables, que así como se fueron acumulando en el tiempo, sus efectos, aquellos que han sido negativos, también recomponer esos efectos necesitan el tiempo suficiente para tomar las medidas de corrección de estas variables, ¿no? Daniel, cuando usted está en su casa o con amigos o en la circunstancia que le toque estar fuera de este momento, donde bueno, está invitado a un programa, tiene que ser preciso, conceptual, lo más ejemplificador posible, y escucha por ejemplo, a Prat Guy, que dice, a nosotros nos sobraban los dólares porque con la baña tal y tal cosa. Esos fueron partícipes directos, es decir, no fueron gente que estuvieron en la tribuna viendo qué era lo que pasaba. Son posturas políticas. ¿Qué dice el Daniel que ve eso? Dice, porque ahora está del otro lado. Bueno, ahí hay dos, está muy buena su pregunta, muy buena. Ahí hay dos perfiles reales. El más feo, el que no me gusta, es el hecho de que forman parte hoy de estructuras políticas opositoras. Estoy en tal lado y adapto mi discurso a ese lado. Exactamente, entonces se pierde alguna objetividad, si es que de alguna manera un pensamiento sobre economía puede ser objetivo, ¿no es cierto? Pero esto es lo que menos me gusta de algunos de los que usted mencionó. Por otro lado, es cierto que hay periodos y hay ciclos en la economía. Es cierto que en el 2007, 2008, 2006, la economía argentina había tenido un crecimiento enorme durante el gobierno del doctor Kirchner, sin inflación, habíamos acumulado más de 50.000 millones de dólares de reserva. Esto es absolutamente cierto, pero es absolutamente cierto también que el mundo era otro. No estaba todavía Lehman Brothers, no estaba la crisis financiera internacional, no estaba la caída de Europa, no estaba la caída de los commodities, no estaba todo eso. Era otro mundo. ¿Se entiende? Entonces son verdades que... ¿Puedo agregarle algo de mi ignorancia? De mi ignorancia de alguien que mira el programa y escucha economistas, ¿no? Y también dicen, sobre todo sectores opositores, ¿no? Hoy Scioli está más en el tema educación y consolidar esto para seguir creciendo. Digamos, de sectores opositores muchos dicen, sí,
pero ese salto lo pegó gracias a la devaluación que hizo Duhalde. Si no hubiera sido imposible. Bueno, la promesa en la mesa era no hablar del 2001, pero vamos a hablar del... Mire, no es el que hizo Duhalde, y en esto sin relacionar para nada la cuestión política. Es el que hizo la realidad económica. ¿O acaso era cierto que usted con un peso compraba un dólar? ¿Era cierto? Todos los argentinos salimos con nuestros pesos a comprar dólares y no había más dólares a un peso. Esto es objetivo, absolutamente objetivo. Es decir, esa fantasía que fue la convertibilidad, especialmente en los últimos años, que se derrumba con toda la crisis que trajo. Esto es muy fácil, lo entiende la población, no hace falta que seamos expertos ni académicos. Es simple, no había más posibilidad de tener un dólar a un peso. Era obvio, entonces podía ser 2.50, 3 o 5. Y allí sí influía, al caer la ley de convertibilidad, influía la decisión que tuviera el mercado. ¿Y quién era el mercado? Era el conjunto de los argentinos que querían demandar dólares, que a su vez teníamos el problema que ni siquiera teníamos moneda nacional para comprar dólares. Usted se acuerda de la iliquidez que había, usted se acuerda del congelamiento de los depósitos, usted se acuerda que había casi, no sé, por lo menos 20 monedas, había LECOP, los bonos de las provincias, es decir, tampoco había liquidez en el mercado en términos de dinero líquido nacional para comprar dólares, y tampoco estaban los dólares. ¿Usted se acuerda de lo que pasó? ¿Se acuerda cuántas miles de millones de dólares había de reserva? No alcanzábamos, creo que para ser objetivo. No, de número no, pero sí me acuerdo de la práctica. Estábamos vacíos. ¿Usted se acuerda los casos de demanda penal de aviones que se iban con el dinero, etcétera? Usted se acuerda. Repase los titulares de los diarios de esa época. Entonces, no es una devaluación que hizo tal o cual gobierno. Fue una situación que encaminó ese gobierno, que yo en ese momento estuve muy de acuerdo, Él lo continuó con un manejo muy sólido de la economía, el doctor Kirchner, con su ministro de Economía, Roberto de Lavagna, una política de no pago de la deuda. ¿Usted sabe lo que significa no tener que pagar un solo centavo más de la deuda por el default? Es decir, ocurrió lo que pasa en una empresa en convocatoria. Si una empresa en convocatoria vende bien y no paga a nadie y guarda sus pesos, en un momento determinado tiene una posición muy sólida. Y esto es lo que hizo la Argentina. La Argentina decretó el default correctamente. Algunos dicen todo el Congreso aplaudió. Por supuesto, todos los argentinos aplaudimos, porque era clave que en el 2001 el conjunto de la sociedad argentina ubicaba como parte del drama que tenía, de la pérdida de trabajo, el ajuste, todo lo que ubicaba, lo ubicaba como fruto y resultado de ¿qué? De la deuda externa, ¿o no es así? ¿No es así? ¿Por qué aplaudieron todos los congresistas? ¿Por qué aplaudían? Porque la gente habla de la gente del político que aplaudió en el Congreso. ¡Qué crueldad! Todos los argentinos aplaudimos. Y la Argentina hizo de golpe, automáticamente así. ¿Por qué? Salió de la convertibilidad, que nos permitió, mire que estamos hablando del 2001. Sí. Salió de la convertibilidad. Sí, pero está hablando usted, Daniel, no yo. No, porque usted me dijo lo de Duhalde, que es 2002. No, yo lo digo como positivo, que bueno que está hablando usted, ¿no? ¿Qué puedo hablar? Yo lo estoy relatando objetivamente, por eso digo sin considerar la situación del doctor Duhalde, a quien en ese aspecto creo que en ese momento nos sacó del incendio, a ver si nos entendemos. Esta idea de olvidarse de estas cosas es muy cruel entre los argentinos. Esto no quiere decir que yo tenga alguna relación, somos muy crueles, ¿cierto? Somos crueles. Y lo que es cierto es que el doctor Kirchner asume una condición muy delicada, pero no es menos cierto, y esto por ahí lo dice Aldito Piñanelli, gente bien, gente seria, y otra gente, digo Aldito es un hombre de mi generación, pero lo dicen algunos economistas muy cercanos al justicialismo, otros cercanos incluso al radicalismo, que evidentemente ya los albores del último 2002 y albores del 2003 ya se notaba que la cosa en Argentina iba a venir diferente y que podía haber alguna alternativa de transformación, que es lo que el doctor Kirchner decía, ¿se acuerda? Estamos en el infierno, pero estamos empezando a salir del infierno. Y nos llevó prácticamente 3 o 4 años salir del infierno. Cuando termina el mandato del doctor Kirchner, lo que es absolutamente cierto, que la economía ya presentaba signos absolutamente positivos, muy positivos, es lo que decía. Habíamos crecido, ¿se acuerda? Empezábamos a recuperar fuentes de trabajo. Por supuesto, la deuda externa todavía no se había negociado. Estaba el doctor Lavagna allí terminando de negociar la deuda externa. Es decir, eran condiciones que la economía empezó a tener nuevamente. Esa devaluación, que objetivamente fue devaluación, aunque en la economía, cuando es mercado libre, se llama depreciación y no devaluación, devaluación es cuando el tipo de cambio lo fija definitivamente el Estado. Sí. Pero bueno, esa devaluación que fue real, porque la economía no dio. ¿Qué nos pasó? ¿Se acuerdan cuando fuimos a buscar los ahorros?
fuimos a buscar ni los pesos ni los dólares. En los bancos no estaban ni los pesos ni los dólares. De manera que entonces ese proceso le vino muy bien a la Argentina. ¿Por qué? Porque rápidamente pusimos en marcha, la Argentina puso en marcha sus mecanismos productivos. Y ni le cuento la soja, la producción de soja, etcétera, etcétera, los commodities. ¿Se acuerda cuando se hablaba de viento de cola? Sí. Bueno, allí... Bueno, hasta no hace mucho. Objetivamente, allí había viento de cola. Quiere decir, las condiciones generales del mundo eran favorables. Año 2008, caída del Lehman Brothers, 2009 en adelante, las condiciones del mundo no son iguales. Daniel, ¿se queda un ratito? Si me dejan. Pero sí, si usted sabe que es un amigo de la casa. Siempre ocurre que cuando cerramos el programa los chicos siempre se acercan a consultarle algo a Daniel. Así que, aprovechando esto, le voy a hacer la pregunta de siempre. En estos tiempos, para los asalariados, ¿qué? Bien. ¿Le parece? Bien. ¿Qué es una pregunta de su peña, de su grupo de amigos? Sí, es cotidiana. Es normal. Hoy con nosotros, en este tramo del programa, el profesor Daniel Guida, economista él. Así que ya volvemos, ¿eh?